Bueno, muy bien. Entonces, el día de hoy hablaremos de variables físicas y sistemas de unidades. Las variables físicas son fundamentales para la correcta interpretación de la física y sus fenómenos naturales. En este módulo, pues lo que haremos es explorarlas, conocer algunos conceptos de mediciones estándar y unidades y conversiones. Adelante. Bueno, aquí hablaremos un poco acerca de las operaciones de los vectores y quiero definir primero que todo qué es un vector. Un vector es una magnitud o una magnitud física. Perdón, ingeniero, las actividades que se han enviado para cuándo se califican. Vale, Mauricio, la idea es que me las vayan enviando al correo, y en el correo me dices, Jaiber, mira, te envié tal actividad y yo las voy calificando, ¿vale? Los vectores tienen magnitud, tienen dirección y tienen sentido. Las unidades vectoriales son expresadas entonces mediante un número absoluto. Tendría que tener una dirección, es decir, un ángulo, y tendría que tener un sentido que es al final, valiéndose de un plano cartesiano, hacia dónde apunta ese ángulo. En física, una de las más representativas es la fuerza. La fuerza está expresada en Newton. Tendría una magnitud que sería X, bueno, tal número representado en Newton, una dirección indicando en el plano cartesiano y unos grados asociados. Entonces podríamos tener una fuerza, no sé, 45 Newton a 45 grados, dirección noroeste. Esos son los vectores. Y los vectores los podemos sumar, los podemos restar, los podemos multiplicar. Y es una representación gráfica. Las magnitudes fundamentales y sus derivadas. Entonces tenemos 7 unidades fundamentales, que son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la cantidad de sustancia y la luminosidad. Esas son las 7 unidades fundamentales. Y a partir de ellas tenemos las magnitudes derivadas. Las derivadas se componen de combinaciones entre dos magnitudes fundamentales. Entonces tendríamos la velocidad, la aceleración, la fuerza, la energía y potencia, entre otros. Entender las magnitudes fundamentales y derivadas es clave, obviamente, para comprender el universo en el cual estamos. Ayúdame a alguien por ahí, no sé, Byron, si estás por ahí, búscate por ahí en internet y dime qué es el Sistema Internacional de Unidades. Ya, profe, regáleme un segundo, por favor. Claro. Sistema Internacional de Unidades. Ayúdeme ahí. Cuando se instauró, dime cosas fundamentales. Bueno, dice Sistema Internacional de Unidades. Es el lenguaje universal que permite el intercambio de información relacionada con las operaciones
de medición, es decir, con la metrología. Ese es un concepto básico. La importancia dice que garantiza la uniformidad y equivalencia en las mediciones, así como facilita las actividades tecnológicas, industriales y comerciales en diversas naciones del mundo. Muy bien. Hay 7 unidades que son el metro, kilogramo, segundo, amperio, Kelvin, el mol y candela, dice. Candela. Muy bien, Byron. Ahora, Alex Peralta, ¿estás por ahí? Alex Peralta, ¿estás ahí? Sí, me esté con una chica que está ahí que se llama así. O Javier Pardo, ¿estás ahí? Sí, señor. Ok, Javier, búscate la definición del concepto metro y nos cuentas. ¿Definición y concepto Sí, escribe o...? metro, búscate ahí en Google metro y nos cuentas qué es el metro y cuál es el patrón de medida de la longitud, que pues es el Ok. metro. Dinos. Según dice en Wikipedia, que el metro se definió en 1793 como una 10 millonésima parte de la distancia desde el Ecuador hasta el Polo Norte a lo largo de su gran círculo, por lo que la circunferencia de la Tierra es aproximadamente 40.000 kilómetros. Se usa el sistema de medida de metro con su nomenclatura de la M, debido a que es uno. Ay, ¿cómo era el sistema de medida del metro? De que cada 100 centímetros, no, cada 1000 centímetros se hace un metro. ¿1000 centímetros o 1000 milímetros? 1000 milímetros y 100 centímetros, creo que eso Muy bien, funciona. muy bien. Ok, entonces, Javier y todos, eh, ¿qué es un patrón? ¿Qué es un patrón, Javier? ¿Qué te suena la palabra patrón? Un, Patrón pa- de medida. un patrón de medida es lo que se usa para, bueno, a mi opinión, un patrón es algo que se repite, Ujú. es un ciclo, Es pero un también, estándar sí, que no tiene variable. Es ajá, decir, el patrón, tú acabas de decir que el patrón de la longitud es una 10 millonésima parte, ¿cierto? sí, ¿De dónde a dónde? ya le, un momento le digo. Permítame un segundo. Ah, vale. Esperemos. Ok, ¿Ya? entonces, sí, te escucho, Javier. Listo. Es una 10 millonésima parte desde la distancia del Ecuador hasta la del Polo Norte. Muy bien, maravilloso. Ahora ayúdame, Jonas Deans, que creo que está ahí. Ayúdame con el kilogramo, por favor. Búscalo y nos cuentas qué es el kilogramo o la unidad de la masa.
Hola. Hola. Sí, es que pensé que se había ido el sonido. No, el profesor está callado con una llamada. Y respondiendo a tu pregunta, compañero, debemos enviar las actividades progresivamente. O sea, tenemos tiempo de aquí hasta agosto, pero lo mejor es irlas subiendo para no agarrarnos en tareas, en no dejarlas acumular. Esa era la palabra. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿seguimos con el kilogramo o qué? Yo voy a aprovechar pues y lo leo. El Bueno, kilogramo es la unidad básica de masa en el Sistema Internacional de Unidades. Al igual que otras unidades básicas, su definición ha evolucionado para lograr una mayor precisión y reproducibilidad. La definición actual del kilogramo viene del 2019. El kilogramo se define en términos de la constante de Planck, una constante fundamental en la física cuántica. La definición relacionada al kilogramo, como el metro, ya están definidos en términos de constantes naturales. Listo, muy bien, chicos. ¿En qué vamos por ahí? Qué pena, me tuve que desconectar un segundo. profesor, dos preguntas. Uno, ¿se está Sí, grabando la clase? Javier, por favor, te escucho. ¿Se está grabando la clase? Sí, señor. Sí, vale. Es que estaban preguntando en el chat que si se está grabando. Sí, señor. Sí, lo estamos grabando. Vale. Listo. Entonces, el patrón de medida de la masa, el kilogramo. ¿Quién está ahí Ya lo dijeron. Ya lo Listo. dijeron. Maravilloso, ya lo leyeron. Listo, perfecto. El otro patrón de medida es la del tiempo. El tiempo, ojo, el tiempo es el segundo, no es el minuto, es el segundo. Cuénteme a alguien por ahí, no sé, Marelis o alguno, tomen la iniciativa, a ver, los quiero escuchar. Gracias, Kay. Te escucho. Buenas noches. Hola, Kay. Bueno, aquí encontré que, bueno, dice, de esa manera se estableció que la medida oficial del segundo se definirá a partir de la cantidad de oscilaciones de las partículas átomos de cesio 133. Así, en palabras sencillas, hoy el segundo se define como el tiempo que le toma al cesio oscilar 9.192.631.770 veces. Muy bien, gracias, Kay. La otra unidad o el otro patrón es la corriente eléctrica, que es el amperio. ¿Quién me ayuda con el amperio? A ver, yo la leo pues. El amperio es la unidad básica de corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades. Su definición actual está basada en constantes físicas fundamentales para asegurar precisión y estabilidad. La definición actual del amperio, el amperio se define en términos de la carga elemental E, y la definición es: el amperio es la corriente eléctrica constante que corresponde al flujo de 1 dividido sobre 1.60, etcétera, por 10 a la menos 19 cargas elementales por segundo. Aunque la definición original viene del año 1948 y fue la que se usó hasta el 2018. El amperio se definía como la corriente constante
que si se mantienen dos conductores paralelos rectos de longitud infinita y de sección circular despreciable, separados por una distancia de 1 metro en el vacío, producirían una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por metro de longitud. El amperio. Casi todas las unidades cambiaron en el 2019. Muy bien, perfecto. El amperio, la unidad de la corriente eléctrica, el amperio. La temperatura, recuerden que la temperatura a nosotros nos enseñaron por ahí que grados centígrados, pero el patrón está definido, o la unidad más bien, Kelvin. son los grados Kelvin. Muy bien, la temperatura, ¿quién me apoya? El Kelvin es la unidad básica de temperatura termodinámica en el Sistema Internacional de Unidades SI. Es una de las 7 unidades básicas del SI y se utiliza ampliamente en ciencias, ingeniería y muchas otras disciplinas. La definición actual del Kelvin viene del 2019 también. El Kelvin se define tomando el valor numérico fijo de la constante de Boltzmann, K, igual a 1.380649 por 10 a la menos 23. En términos más prácticos, el Kelvin se define de la siguiente manera. El Kelvin es la fracción de 1 sobre 273.16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Gracias, Mauricio, muy bien. La cantidad de sustancia, que es la unidad, es el mol. ¿Quién me ayuda con el mol? Pipe. No. Sara, ¿me ayudas con la cantidad de sustancia, el mol? Creo que estoy en el celular y no alcanzo a leer bien lo que... Bueno, dale, tranquila, no pasa nada. Sofía Segura. Sofía, ¿estás por ahí? Que me ayudes con la de la cantidad de sustancia, el mol. Ya voy, profe, deme un segundo, porfa. Gracias. Dice, es una de las magnitudes estipuladas por el Sistema Internacional de Unidades. Es la cantidad de materia que contiene determinado número de entidades elementales, átomos, moléculas, etc., equivalente a la cantidad de átomos que hay en 12 gramos del isótopo carbono. Eso es lo que me pareció. Muy bien, gracias. Y por último, la candela. La candela, que es intensidad luminosa. ¿Quién me ayuda por ahí con la candela? Richard, que no has hablado. La candela, ¿me ayudas? Bueno, entonces yo digo, la candela es la intensidad luminosa.
es una dirección dada de una fuente que emite radiación monocromática a una frecuencia de 540 por 1012 Hz y que tiene una intensidad radiante en esa dirección de 1 sobre 683 vatios por esteroradial. Bueno, entonces lo que quiero que entiendan un poquito alrededor de esto es que tenemos unas magnitudes fundamentales y que esas magnitudes fundamentales tienen unos patrones y el patrón es algo invariable y que se repite como constante, por lo menos en nuestro planeta en este momento. Y de ahí se extraen esos siete unidades o magnitudes fundamentales. Muy bien. Ahora dice que todas las demás unidades conocidas como unidades derivadas se construyen a partir de combinaciones de estas unidades fundamentales o unidades básicas. Adelante. Muy bien, entonces, en primera instancia hablan de las básicas que ya habíamos mencionado. A continuación hablamos de las derivadas y las derivadas pues podríamos encontrar allí como la velocidad, que es metro por segundo, los newton, que es fuerza por distancia, newton metro puede ser, la potencia eléctrica serían unidades derivadas. La relación entre las unidades también, entonces podríamos encontrar combinaciones entre ellas. Y pues hay algo chévere y es que el sistema internacional de medidas es flexible y me permite creación de nuevas unidades a partir de fenómenos nuevos que se hayan descubierto. Seguimos, por favor. Conversión de unidades. Entonces, al convertir unidades fundamentales, me permite la interpretación y aplicar correctamente los conceptos físicos, entender la relación de factores de conversión entre el sistema de unidades como el sistema internacional y el sistema imperial. Expresan valores en las unidades más adecuadas para cada situación. Aquí es chévere esto, porque recuerden que nosotros en el sistema internacional hablamos del metro, ¿cierto? Como unidad de longitud. Pero si vamos al sistema imperial, allí nos expresan en pulgadas, por ejemplo. Y una pulgada equivale a cuánto en el sistema internacional. ¿Alguien me ayuda, por ejemplo? Gracias, sí, 2.54 ¿qué? Metros, milímetros, centímetros, ¿qué? Milímetros. 2.54 centímetros. ¿Y en milímetros entonces cuánto sería? 25.4. Bueno, muy bien. Continuamos. Bueno, entonces, en cuanto a la notación científica de los prefijos, entonces decimos lo siguiente: notación científica. La notación científica permite representar números muy grandes o muy pequeños de manera compacta y precisa, utilizando potencias de 10. Muy bien, entonces podríamos expresar en potencias de 10, 1 por 10 a la 1 sería 10, 1 por 10 a la 2 sería 100, 1 por 10 a la 6 sería 1.000.000. Cuando hablamos de esa notación científica, entonces lo que estamos haciendo es sumando
o corriendo comas, y el correr esas comas, si vamos hacia la derecha me permite hacer un aumento, pero si vamos hacia la izquierda lo que tenemos es un decrecimiento. Entonces podríamos encontrar 0,1, que sería 1 por 10 a la menos 1, 0,01, que sería 1 por 10 a la menos 2, 0,001, que sería 1 por 10 a la menos 3. Entonces lo que hacemos es expresar de esa manera para que la interpretación sea más adecuada. Ahora bien, tenemos unos prefijos en el sistema también, y los prefijos me permiten expresarme de una manera más clara. 1 por 10 a la menos 3, que es 0.001, es mili, un mili. Mili es 1 por 10 a la menos 3. Micro, 1 por 10 a la menos 6. Nano, 1 por 10 a la menos 9. Nano. Ato, 1 por 10 a la menos 12. Si vamos hacia arriba, entonces encontramos kilo, mega, giga y tera. Lo hemos o lo han expresado de 3 en 3 para que sea mucho más fácil. Si decimos 1,2, por ejemplo, 1,2 kilo, no sé, kilo ohmios, por ejemplo, y nos invitan a expresarlos en la unidad básica, que sería el ohmio, entonces debemos correr la coma 3 espacios, porque estamos expresando en kilo. 1,2 kilo ohmios sería equivalente a 1200 ohmios. La clave de esto es saber dónde estoy parado. Dónde estoy parado es la expresión de la coma y hacia dónde quiero ir. Recuerden que en el sistema internacional hay una cosa importante, y una cosa es el punto diferencia miles y la coma diferencia decimales. Muy bien. Cálculos y conversiones. La notación científica y los prefijos métricos facilitan los cálculos y la conversión entre unidades, permitiendo expresar valores de manera compacta y precisa. Adelante. Muy bien, entonces cifras significativas y redondeo, precisión y significancia. Las cifras significativas representan el número de dígitos precisos en una medición o cálculo, indicando el nivel de exactitud de la información. Esto es importante porque debemos ser significativos en el momento de una expresión. ¿Será que es importante decir 0,00005 microfaradios? No sé hasta qué punto sea importante, pero sí podríamos decir algo como 5 microfaradios. Entonces lo que estamos haciendo es corriendo la coma 6 espacios con el propósito de volvernos significativos. Cálculo y cifras significativas. Es crucial tener en cuenta las cifras significativas al realizar operaciones, para evitar perder precisión en los resultados finales. Chévere, porque al final, digamos, en la ciencia de que soy experto, que es la ingeniería eléctrica, pues si estamos haciendo una operación de, no sé, se me viene alguna cosa, 1.8 megavatios y lo voy a multiplicar por 0.00005 vatios, pues realmente esa expresión 0,0005 pues no es significativa porque no es predominante frente a tener megavatios. Eso termina siendo ese número muy pequeño y no es significativo en el momento de expresarlo. Podríamos entonces dejar solamente la expresión en megavatios y esos
pequeños 0.0005 vatios, pues realmente no son importantes. Permítanme un segundo, muchachos. Permítanme un segundo. Muy bien, estábamos viendo el videito por ahí. Muy bien, gracias por la presentación. Inicio del curso. La ciencia de las cosas. Introducción. La física es una ciencia fundamental que busca dar respuesta a todo lo que suceda alrededor de la humanidad.
Se basa en las expresiones y modelos matemáticos que pueden ser validados mediante experimentos que llevan al conocimiento de situaciones naturales y cotidianas, como el movimiento, la energía, la materia, la fuerza, el calor, la luz, el sonido y algo tan diminuto pero tan fundamental en el desarrollo de la vida como es el átomo. Tiene como objeto principal despertarle como aprendiz el interés de conocer cómo suceden los fenómenos físicos y el deseo de aprender, a través de la experimentación basada en hechos reales, así como adquirir la capacidad de analizar aportes de la física en el desarrollo de tecnologías utilizadas en los procesos productivos actuales. De esta manera, podrá aprender y apropiar los conocimientos que le permitirán saber cuál es la ciencia de las cosas. Magnitudes escalares y vectoriales. Todas las magnitudes son medibles, son comparables con la unidad y la cantidad que contienen. Ejemplo, la longitud, su unidad es el metro. Luego, si se tiene que una medida es de 10 metros, quiere decir que tiene 10 cantidades de metros. Las magnitudes escalares son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada, es decir, tienen un valor numérico o módulo y sus unidades de medida. Los vectores son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas que indican la orientación de las magnitudes en el plano tridimensional. Las magnitudes vectoriales, además de tener el valor numérico, módulo y sus unidades, también se deben especificar la dirección y el sentido. Muy bien, seguimos con la presentación. Las magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes físicas se pueden clasificar en dos tipos: escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares tienen como un valor numérico. Hablando de resistencia eléctrica, pues nosotros solamente tenemos un valor dado en ohmios, por ejemplo, porque no es una magnitud vectorial, mientras la fuerza sí es una magnitud vectorial. De pronto el concepto se lo voy a explicar de alguna manera más sencilla. A ver, en este momento estamos en un salón de clase y estamos reunidos 10 personas, y las 10 personas se encuentran dispersas en el salón. Yo, que soy el líder, cojo un uvanillo, tal vez, voy a decir uvanillo, de lana. Entonces tengo una bola de lana y cojo la punta de esa bola de lana y la bola la lanzo a mis compañeros, a mis interlocutores. Entonces se la mando al primero, ese primero se lo manda después al segundo, tercero, y terminamos lanzando esa bola de lana a 10 personas, pero resulta que cuando se las lanza no se la está mandando de manera lineal, sino de pronto el segundo personaje se encuentra a 30 grados hacia mi derecha, el
el quinto personaje se encuentra 135 grados en dirección sureste, en fin, entonces lo que estamos haciendo es una telaraña, ¿sí? ¿Sí, sí me entienden? Sí, sí, señor. Sí, sí, Sí. señor. Gracias, Mauricio. Entonces resulta que todos se quedan con una puntica de esa lana, no con la punta del uvanillo, simplemente con ese extremo. Y de golpe entonces empezamos a hacer fuerza. Yo empiezo a hacer una fuerza a, no sé, 0 grados con dirección occidente. ¡Pum! Pero resulta que el segundo personaje está haciendo una fuerza en 35 grados dirección noroccidente. El tercer personaje está haciendo una fuerza en, no sé, en dirección 270 grados, dirección sur. En fin, cada uno empieza a hacer una fuerza, pero como es un solo sistema, ese sistema tiende a tener movimiento. Ese movimiento en este momento no puedo determinar hacia dónde se dirige, cuál es su dirección, ni cuál es su magnitud, ni cuál es su sentido. En este momento no lo puedo hacer, pero lo que sí sé es que el sistema tiene un movimiento, tiene una fuerza resultante dada en Newton, porque es la magnitud de la fuerza. ¿Cuánto es? No sé, porque tendremos que sentarnos aquí con una hojita y echarle física muy compleja al asunto, pero el sistema se mueve. Eso es una magnitud de tipo vectorial, porque es una fuerza resultante. De golpe lo que usted va a obtener es que todos haciendo fuerza en diferente magnitud y diferente sentido, el sistema termina moviéndose a 15 grados, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿cómo se va a mover a 15 grados si todos están haciendo fuerzas en diferentes sentidos? Pero así es, porque es una magnitud de carácter vectorial. Pero cuando estamos hablando de una magnitud ya de tipo escalar, y hablamos, por ejemplo, de la resistencia eléctrica es igual a medir, es igual al voltaje sobre la corriente. Si usted divide una magnitud como el voltaje, dividido en una magnitud que es la corriente que está dado en amperios, el resultado de ello es la resistencia. Y la unidad de la resistencia es el ohmio. El ohmio es el ohmio, no tiene nada más allá del ohmio. Entonces, ese valor se convierte en un valor absoluto que coloco entre dos líneas paralelas y es una resultante que es una magnitud de tipo escalar. Simplemente es un número asociado a una magnitud y se acabó. Adelante. Las operaciones con los vectores, podemos tener suma, tenemos multiplicación y podemos tener resta. Recuerden cuando éramos pequeñitos, por ahí nuestra profe de física, ella nos decía, ay, ¿cómo vamos a sumar los vectores? Entonces, un vector lo expresamos mediante una línea y esa línea tiene una flecha. La cabeza de la flecha es la dirección del vector. Y nos decía la profe, transponer mediante el método del paralelogramo el vector B y sumarlo. Entonces nos decía la profe Rosita que la cola de un vector se colocaba en la flecha del vector y así era el método del paralelogramo y después trazábamos una línea entre la cola del primer vector y la cabeza del segundo vector. La trazábamos y ese era el vector resultante, era la suma. Les dejo como tarea la resta y la multiplicación, pero así es que sumamos vectores. Muy bien, seguimos.
Bueno, muchachos, la evidencia ya está arriba en la plataforma. ¿Y qué espero de la evidencia? Pues simplemente responder ese cuestionario muy básico que está allí, y es producto de la charlita también muy incipiente del día de hoy. Entonces, por aquí hay una preguntita, dice: en el sistema, lo ampliamos que no alcanzo a ver, por favor. Muy bien, en el sistema de unidades, en el sistema internacional de unidades, ¿a qué elemento unidad de medida se refiere cada una de las siguientes unidades? Entonces tenemos una K, tenemos una M, tenemos una S, tenemos una KG, tenemos una M, NM, tenemos un M/S. Entonces, pues tenemos que señalar aquí la que nos corresponde. Pues presión no va a ser, porque presión es fuerza sobre unidad de área. Temperatura, pues debería estar expresada en grados Kelvin, no va a ser. De golpe es la primera, entonces kilo, masa, temperatura, no sé, fuerza, aceleración, potencia, velocidad, temperatura, masa, aceleración, velocidad. Entonces lo que tienen que hacer es señalar la que les parezca. Y pues ahí está el cuestionario. Entonces, no sé, aquí dice: ¿cuál es el símbolo de la unidad de medida para la cantidad de sustancia? Pues el mol. Entonces marcan ahí con una X. Entonces la actividad es simplemente responder ese cuestionario y ya. No tiene nada de ciencia. ¿Listo, muchachos? Porfa, entonces tenemos la semanita para resolver eso. Lo suben, me mandan un correo, me dicen: ya, listo, ya ingeniero, lo hice, califique, ya. Dime. ¿Me puedes repetir qué era lo del cuestionario, por favor? Vamos en un momento. Un cuestionario que dejé ahí, Javi. Es un cuestionario que dejé y ya tienen que resolverlo, y es producto de la clasecita del día de hoy. Listo. Bueno, entonces me mandan el correo y me dicen: Jaiber, ya hice la evidencia, por favor califique. Y yo califico. ¿Listo? Váyanse a descansar o de rumba. ¿Por dónde envía el cuestionario? ¿O es la de la clase, profe? No, la de esta clase, Javi. Vale. Ahí dejamos simplemente un cuestionario. ¿Vale? Vale. Bueno, chao. Chao.